Muchos son los poemas y las canciones que se han compuesto para homenajear a nuestra enseña patria. Pero sin duda, todo niño, joven o adulto que ha pasado por las aulas de las escuelas argentinas o ha concurrido a celebraciones de actos patrióticos, ha escuchado innumerables veces la canción Aurora en ocasión de izar la bandera. Eterna anfitriona de esta ceremonia, Aurora constituye una verdadera oración, una invocación, una plegaria a nuestra bandera. Pero, ¿cuándo nació esta canción que muchos pensábamos que había sido especialmente compuesta para acompañar el izamiento de la bandera patria? Juan, contame, ¿qué hacemos vestidos así en un teatro? Bueno, te traje un teatro porque la historia sobre la cual vamos a conversar hoy tiene todo que ver con un teatro. En realidad, todo empezó en un teatro, no en este teatro, pero en un teatro parecido. Sí, contame de qué se trata. Bueno, ¿vos te acordás que la semana pasada hablamos un poquitito sobre el origen de nuestros colores, sobre cómo era la bandera que creó Belgrano? Sí. Bueno, esta historia tiene que ver con una canción muy relacionada con la bandera. ¿El himno? No, el himno va a ser motivo de otra historia, pero esta canción es una que cantábamos cuando éramos chicos. ¿Te acordás cuando íbamos al colegio y teníamos que izar la bandera? Sí, Aurora. Exactamente, Aurora. ¿Y qué tiene que ver Aurora con el teatro? Bueno, tiene todo que ver. En realidad, no mucha gente sabe que Aurora se originó como una ópera, en realidad, no como una canción. Pero todo se remonta hacia la época de la conmemoración del primer centenario, en 1910 aproximadamente. En esa época festejamos el primer centenario tirando prácticamente la casa por la ventana. Vinieron muchas personalidades internacionales de renombre a festejar esa festividad con nosotros. Se los festejó en los distintos ámbitos de las artes también. Muchas de las colectividades que estaban presentes en el país por 1910 aproximadamente obsequiaron a la ciudad de Buenos Aires muchos de los monumentos que hoy los conocemos, pero no sabemos que tuvieron origen en aquella circunstancia. Por ejemplo, la comunidad española donó el monumento a los españoles, que hoy está en Buenos Aires. Los italianos también donaron un monumento. Los ingleses, la comunidad británica, donó la famosa Torre de los Ingleses, que está en Retiro, que también hoy se la conoce. Bueno, eso ocurrió sobre todo en el ámbito de la arquitectura y de la escultura. Pero también en el ámbito de la pintura se lo festejó el primer centenario con representaciones que hasta el día de hoy nos han llegado como típicas de la Revolución de Mayo. Por ejemplo, la famosa pintura del 22 de mayo del Cabildo Abierto corresponde a un chileno, un pintor chileno, Subercaseaux, que fue encomendado por el gobierno para representar y conmemorar esa famosa gesta del Cabildo Abierto del 22 de mayo. Subercaseaux también pintó un cuadro del general San Martín en aquella época y fue el autor de un retrato de Mariano Moreno, del cual se tomó la cara de Mariano Moreno que conocemos hoy todos, pero que no tiene nada que ver con el Mariano Moreno originario. Bueno, todo eso fue en la parte de pintura que también se homenajeó al primer centenario. Y ahora déjame que adivine. Se decidió hacer todo el tema de las artes. Por un lado fue la escultura y la arquitectura, por otro lado la pintura, y Aurora seguramente caen del lado de la música. Exactamente. Por el lado de la lírica, nuestros antepasados deben haber pensado, bueno, ¿cómo vamos a homenajear el país desde el ámbito de la música? Y se pensó, bueno, en ese momento el género musical de mayor alcurnia que estaba en boga en ese momento era la ópera, evidentemente, y no cualquier ópera, sino la ópera italiana. Entonces decidieron homenajearlo dedicándole una ópera italiana a la patria. Lo cual, bueno, ten en cuenta que en ese momento había países exóticos referenciados en distintas óperas. Por ejemplo, Aida referenciaba Egipto, se tiene lugar en Egipto. Madame Butterfly tiene lugar en Japón, Turandot en China, Nabucco en el pueblo israelita. ¿Por qué nosotros no habríamos de tener una ópera? Entonces fue un poco la idea por la cual se decidió festejar el centenario con este encargo que hizo el gobierno nacional de una ópera 5 años antes del centenario, en 1905, de la ópera Aurora. Y así fue que el gobierno encomendó la música de Aurora a Héctor Panizza, un maestro Héctor Panizza, muy famoso en aquella época, que era un argentino hijo de italianos,
que había estudiado música en el Real Conservatorio de Milán, en aquel momento Italia era un reino, y había sido becado por el gobierno argentino. Panizza era un compositor muy famoso en aquella época, fue autor de 4 óperas, de las cuales Aurora iba a ser la tercera. ¿Panizza no era el partener de Arturo Toscanini? Exactamente, Toscanini era el director más famoso de aquella época. Dentro de la primera mitad del siglo XX fue el compositor italiano más famoso y no codirigía con muchos directores, pero sí lo hizo con Panizza en muchas oportunidades, lo cual nos da una idea del renombre de Panizza. Era un gran compositor y se tomó 3 años para componer la música de Aurora en su departamento de Milán y también mientras trabajaba como director de Covent Garden en Londres. En cuanto a la letra de Aurora, se la encomendó a Luigi Illica. Luigi Illica era el autor italiano más famoso de aquel momento. Había sido el autor de las óperas más aclamadas de Giacomo Puccini. Sí. Por ejemplo, Tosca, La Bohème, Madame Butterfly. Y también de Andrea Chenier de Giordano, la letra fue autoría de Illica, precisamente. Ahora tengo una consulta, Juan. Desde el punto de vista artístico, como que todo estaba bastante amalgamado, pero la rigurosidad histórica, ¿a quién se la encomiendan? Claro, vos tenés razón, es decir, un italiano componiendo algo, escribiendo la letra sobre temas argentinos, ¿quién le dio el sustrato local, digamos, a todo esto? Bueno, fue Héctor Quesada, que fue un escritor famoso de fines del siglo pasado, que escribió algunas obras de teatro, como Ser Barrancayaco, El alcalde de Álzaga, y él fue el que le dio el contenido local a la ópera Aurora. Ahora bien, con respecto a los autores, lo más cómico de todo esto fue que la ópera fue compuesta totalmente en italiano, es decir, fue cantada en italiano, y para el estreno, que tuvo lugar en el año 1908, para la inauguración del Teatro Colón, se trajeron a los artistas más destacados italianos para que vinieran a interpretarla a Buenos Aires. Se los embarcó en Génova, en un crucero, y se los trajo aquí. Para ello se contó con Amadeo Bassi, que era el tenor más famoso de aquel momento, y un poco que rivalizaba con Enrico Caruso, por ejemplo. Fue el protagonista masculino principal en el papel de Mariano, que era un tenor muy importante en aquel momento. Yo tengo una consulta, Juan, ahora. Una vez que estuvo todo esquematizado, me comentaste cuál fue la envergadura y cuál fue la dirección de la ópera, pero la ópera en sí, ¿de qué trata? Juan, hasta ahora, por todo lo que me comentaste, de una gran envergadura en la puesta en escena, en la convocatoria de los intérpretes, en aquellos que se dedicaron a componer la ópera. Pero la ópera, ¿de qué trata? Bueno, mira, la ópera Aurora sigue el clásico estilo de ópera italiana en 3 actos. Vos fíjate que el primer acto tiene lugar, curiosamente, el 25 de mayo de 1810. Allí arranca. Pero, curiosamente también, en vez de tener lugar en Buenos Aires, que es donde, digamos, ocurrió la Revolución de Mayo, tiene lugar en la ciudad de Córdoba. El bastión contrarrevolucionario. Y casualmente, fíjate que es así, porque ese día, que es el 25 de mayo, toda la acción transcurre dentro del convento de los jesuitas de la Compañía de Jesús en Córdoba, donde los novicios estaban acomodando una serie de libros en la biblioteca. En ese momento se introduce un sacerdote con una canasta con flores y la deja como ofrenda en el altar de la Virgen de los Dolores, que es la famosa Virgen Dolorosa que conocemos nosotros, y les comenta a los novicios que estaban presentes de que era una ofrenda de un devoto de Buenos Aires hacia la Virgen, y se retira. En ese momento los novicios la toman a la canasta, empiezan a revisar entre las flores y encuentran un par de mensajes secretos. La abren y esos mensajes, un poco era un mensaje que le mandaban los revolucionarios de Buenos Aires a los de Córdoba, anunciándoles que ya había estallado la revolución en Buenos Aires y solicitando la adhesión de ellos también para la caída del antiguo régimen realista. Mariano, que es el héroe de esta ópera, es un novicio de los jesuitas y cuando recibe este mensaje trata de enfervorizarlos un poco a sus compañeros para pegarlos a la revolución. En ese momento sientan ruidos en la plaza, que está enfrente de la iglesia de los jesuitas, donde se había convocado una multitud llevada por el gobernador realista de Córdoba, que es don Ignacio del Puente, en la obra,
para que lo defendieran al rey contra la revolución. Entonces salen los novicios a la plaza y ven, sobre todo Mariano, ve que a la par del gobernador don Ignacio estaba Aurora, que es su hija, de quien queda prendidamente enamorado al verla allí. Bueno, en ese momento después aparece don Lucas, que es un héroe patriota, enardece a la multitud, la vuelca al bando patriota y don Ignacio un poco queda solo en la plaza. Bueno, este primer acto concluye al final del día con Mariano cavilando en la plaza, angustiado porque siente que su corazón está tironeado entre su amor que siente por la hija de su enemigo, por Aurora, y su deber de lealtad hacia la patria, que es un poco lo que lo moviliza. Tiene un aire a Romeo y Julieta, ¿no? Bastante Romeo y Julieta, muy a la criolla también, por llamarle de alguna manera. ¿Cómo sigue el segundo acto? El segundo acto tiene lugar en la residencia de los del Puente, del gobernador realista de Córdoba, un tiempo después de estos episodios. En ese momento él está conversando con Aurora, que es su hija, y con Chiquita, que vendría a ser como la amiga íntima de Aurora, la compinche de Aurora, que siempre le facilita todas las cosas que Aurora quiere. En ese momento le anuncian a don Ignacio que había venido una comitiva de ciudadanos a entrevistarse con él. Bueno, eran estos patriotas encabezados por don Lucas, que es el héroe, el líder del grupo patriota revolucionario en Córdoba, y también lo acompaña Mariano en su hábito de seminarista. Se entrevistan con don Ignacio y le hacen ver que la revolución iba a triunfar en forma inexorable, que no hacía falta volcar más sangre y que se pliega a la revolución. Entonces don Ignacio les comenta a ellos que va a dar su respuesta al despuntar el alba, la aurora. Se repiten siempre estos conceptos en esta ópera. Bueno, después de esta reunión, Mariano, aprovechando que está en la residencia de los del Puente, trata de acercarse a Aurora y entrevistarse con ella, por primera vez que se podía ver con la mujer que él amaba. Entonces se cambia de ropa y con la complicidad de Chiquita consigue acceder a Aurora. Cuando llega, habla con Aurora, le comenta cuáles son sus sentimientos de patria que lo animan, un poco le habla sobre la Revolución de Mayo, y Aurora queda prendada y enamorada también de Mariano. Cuando Mariano se retira de la residencia de los del Puente, se encuentra con toda la muchedumbre patriota y en ese momento es cuando él se siente inspirado y le dedica una canción a la bandera. Así como concluye el segundo acto. El tercer acto tiene lugar otro tiempo después, en la estancia de fuera de la ciudad de Córdoba, también de los del Puente, una vez que ya la revolución ha triunfado en Córdoba y don Ignacio está preocupado por su destino y el de su hija. Se encuentra también presente Chiquita con Aurora en esa residencia. En ese momento le avisan a don Ignacio que lo visita un joven Lavín. Lavín se presenta y le comenta a don Ignacio que acababan de fusilar a Santiago de Liniers en Cabeza de Tigre y que la revolución estaba avanzando. En ese momento también escuchan un choque de armas y le traen a don Ignacio prisionero a un campesino. Cuando Aurora lo ve, este campesino reconoce que en realidad este campesino era Mariano, disfrazado, que había intentado escabullirse para rescatarla a Aurora. Y hace una exclamación. Don Ignacio se da cuenta entonces de que los dos jóvenes están enamorados y ordena que lo encarcelen a Mariano hasta que averigüen qué hacía por allí. En ese momento vuelve nuevamente a entrar en escena Lavín y le cuenta a don Ignacio que lo reconoció a Mariano, que Mariano en realidad no es un campesino, sino que es uno de los líderes de la revolución, que por lo tanto tiene que ser condenado. A lo que don Ignacio proclama la famosa expresión que dice soldado antes que padre y ordena que Mariano sea sometido a un consejo de guerra. Disculpa que te interrumpa, Juan, te estuve escuchando atentamente y como que hay hechos históricos que no me cierran en la obra. A ver, contame por qué. La primera más notoria es la bandera. Exactamente. En 1810 todavía no existían los colores de la bandera. Exactamente. Cuando Mariano le dedica su canción a la bandera todavía no existía, recién se creó, como vimos la última vez que nos encontramos, en 1812, 2 años después. Así que salvo que Mariano fuera divino, no podía saber cómo era el color de la bandera. Es cierto. Otra incongruencia histórica en la obra es que las noticias de la Revolución de Mayo llegaron a Córdoba no el 25 de mayo, como dice la ópera, sino varios días después, traídas casualmente por este joven Lavín, que sí era un personaje histórico, José Melchor Lavín, había sido el mensajero por el cual Cisneros le había comunicado a Santiago de Liniers que había estallado la Revolución de Mayo y le solicitaba que lo auxilie. Y Lavín se queda con Santiago de Liniers hasta antes que lo capturen y lo fusilen en Cabeza de Tigre, pero no vuelve a Córdoba a dar la noticia del fusilamiento, sino que escapa hacia el Alto Perú. La ópera habla de Santiago de Liniers, habla de Martín Miguel de Güemes, que fueron personajes históricos, pero Martín Miguel de Güemes no se encontraba en Córdoba en la época de la Revolución de Mayo, y Santiago de Liniers sí, y fue el principal agente contrarrevolucionario, y sin embargo se lo menciona al pasar.
Otra inconsistencia histórica es Ignacio del Puente no existió, en realidad no existía, no era él el gobernador de Córdoba era Juan Gutiérrez de la Concha, que murió fusilado con Liniers en cabeza de tigre. Interrumpo, Juan. Ya me contaste ahora de qué se trata la ópera, cómo transcurren los actos, pero la canción a la bandera que hoy conocemos, ¿de dónde proviene? Con respecto a tu pregunta de recién, ¿de dónde surgió la canción Aurora? Vos te acordarás que cuando conversamos con respecto al segundo acto de la ópera, al finalizar hubo un intermedio épico donde Mariano cantaba la bandera. Bueno, esa canción a la bandera es la que hoy conocemos como Aurora. Esa es un aria que la canta un tenor solo, Mariano, protagonista, que fue el primero, Amadeo Bassi, el primer tenor que la cantó. Y cada vez que se interpretaba esta aria tenía un éxito fabuloso, todo el público enfervorizado en el teatro se levantaba, la aplaudía y lograba que el tenor la volviera a repetir. Cosa rara porque por lo general esto se hace cuando termina una ópera, no en el medio como era este caso. Fue una ópera realmente con un éxito tremendo, abrumador, pero todo esto era en italiano, la ópera estaba en italiano, se la cantaba en italiano, la gente quizás no entendía muy bien lo que decía, pero le gustaba el ímpetu con el que se la cantaba y la fuerza que tenía esta canción. Y con